Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy, mi nombre es Yobeli Chávez, yo soy directora de operaciones de BNI Perú y en nombre de toda nuestra organización les doy la más cordial bienvenida a este espacio de conferencias magistrales. Antes de dar inicio con todas las indicaciones previas y además también para contarles con quién contamos el día de hoy, quisiera compartirles a todos un video que nos ayuda a entender en qué consiste BNI y cuál es su propósito en general. Así que espero que todos lo puedan disfrutar en este. Siempre quise dirigir mi propia empresa y siempre he tenido pasión por los negocios. Cuando comencé esta compañía estaba convencido que mis clientes me encontrarían. Lamentablemente, la realidad fue diferente. No podía conseguir clientes, no tenía ingresos y no sabía qué hacer. Estaba solo. Uno de mis proveedores con muchas ventas me recomendó ir a una reunión de emprendedores en BNI. Así que me hice miembro de ese grupo. Ahora estaba entre emprendedores. Cuando aprendí a tener ventas por recomendaciones, no podía atender a todos los nuevos clientes. En un año, mi empresa, de una persona, pasó a convertirse en una agencia de publicidad con 100 colaboradores. Luego de 6 años, mi empresa daba empleo a 200 personas. También entendí que el desarrollo de una compañía no solo viene del incremento de clientes y de las ventas, sino que requiere manejar nuevos retos de negocio, gestión de personas, contratación, contabilidad, sistemas. Para construir una empresa tuve que aprender todo eso. Compañeros de mi grupo de BNI que tenían los mismos retos me ofrecieron siempre su ayuda. Compartimos nuestras experiencias y compartimos conocimientos. Considero que las recomendaciones son la forma más efectiva de hacer crecer una compañía. Los emprendedores no tenemos que estar solos. Con los miembros de mi grupo de BNI trabajando juntos, se hace mucho más fácil desarrollar una empresa y lograr las metas que uno se propone. Por eso estoy desarrollando BNI en Polonia. Quiero cambiar la forma como se hacen negocios en mi país. Bueno, como lo comenté en el video, BNI cambia la forma de hacer negocios en Polonia, pero también cambia la forma de hacer negocios en más de 75 países y lo ha hecho ya por más de 36 años. En Perú ya tenemos presencia en 6 años en los que vamos inculcando nuestra filosofía del Giver's Gain, del ayudar a quien más lo necesita sin esperar también nada a cambio. Antes de presentarles a quien nos acompaña el día de hoy, solo quiero comentarles brevemente que se habrán percatado que tanto sus videos como sus micrófonos están desactivados y eso es porque estamos en una conferencia tipo seminario web. Pero no se preocupen que las preguntas que puedan tener para nuestra conferencista del día de hoy se las pueden hacer llegar a través del botón QIA o preguntas y respuestas, que siempre lo van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Les pedimos que no lo escriban por el chat porque por el chat se pueden perder, pero por ahí esperamos tener toda la interacción también durante este tiempo que tenemos. Y ahora para presentar a quien nos acompaña el día de hoy, le voy a dar el pase a nuestro director corporativo, José Tucho. Adelante, José. Muchas gracias, Yobeli. Y muchísimas gracias y bienvenida, Mariana. La verdad que es un honor tenerte por acá. Es una persona, una buena amiga a la que no solamente admiro como persona, sino como profesional. Y para los que no la conocen, Mariana Rodríguez, ella es presidente de Empresarios por la Educación. Es una gran emprendedora y gestora de la educación. Ella ha sido cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la famosa UPC, y de la Universidad Privada del Norte, la UPN, y de 2 institutos superiores tecnológicos, Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. Es presidente y CEO de Laureate Perú hasta mayo del 2019. Ha sido presidenta del CADE Ejecutivo en el año 2020, presidenta del CADE Educativo en el 2016. Es
actualmente miembro del directorio de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de la UPC, presidente directorio de Futura Schools y miembro del Consejo Directivo de Empresarios por la Integridad. Es también miembro de Women Corporate Directors, WCD, del capítulo de Perú, y ella es ingeniera civil, graduada en la Universidad de SIT en Missouri, y tiene un MBA en Boston University. Así que, Mariana, nuevamente, mil gracias por aceptar la invitación, por estar esta tarde con nosotros, y decirles también a todos que esta conferencia va a tener la particularidad, la vamos a dividir en dos partes. Mariana nos hará una primera presentación, donde al término de esa primera parte, ustedes podrán hacer todas las preguntas que deseen, y luego pasamos a la segunda parte, donde después también al final pueden hacer las preguntas que quieran de esta segunda parte. Así que estén atentos porque vamos a hacer estas rondas que van a ser sumamente interesantes. Adelante, Mariana, con tu presentación y muchas gracias. Ok, gracias, José. Gracias por invitarme. Voy a tratar de compartir mi presentación. Denme un minuto. Sí. Espérate. Tengo el icono acá. ¿Dónde está? Share screen. Mi presentación está por aquí. ¿La pueden ver? Espérate, la voy a publicar. ¿La pueden ver ahora? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Justo me estaba acordando que hace un año, justo hace un año, en esta semana, si no me equivoco, me invitaste a hablar sobre un tema, el tema del rol de la empresa en la sociedad. Y fue súper interesante porque digamos, ese tema del rol de la empresa en la sociedad ha ido cobrando mucha atracción, ¿no? Y tiene muchos nombres, ¿no? Empresa con propósito, liderazgo consciente, valor compartido. Pero hoy día vengo a hablar de otro tema. Me has invitado a hablar sobre integridad empresarial y un ratito, déjame ver, ahí está. Y la idea es, como lo mencionaste, José, he dividido la presentación en dos partes. Una que espero que dure no más de 20 minutos, espero incluso menos si es posible. Y la segunda que tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción y el activismo, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Entonces vamos a empezar con la primera, que es esta idea de la construcción de la integridad empresarial. Y claro, lo primero es un poco definir o preguntarnos qué es integridad empresarial en el fondo, ¿no? Y, digamos, en su esencia, la integridad empresarial tiene que ver con cómo se comportan en el día a día y en todo momento las empresas, las personas que conforman tu empresa, todas las personas. Y también tiene que ver con cómo se comporta la empresa como tal, que muchas veces es representada frente a la sociedad por sus directivos, ¿no? Por el CEO, por los directivos de la empresa, por el directorio, pero que finalmente todos sabemos que el comportamiento de una persona que está en atención al cliente puede finalmente ser visto como que está representando toda la empresa. Entonces tiene que ver con comportamiento. Lo segundo es que va más allá de cumplir la ley. O sea, mucha gente cree que integridad empresarial, cuando ponen la palabra empresarial, es decir, ok, soy íntegro empresarialmente, si es que yo cumplo con la ley. Pero la integridad empresarial más allá, tiene que ver con ética, con valores y con mucha transparencia en tus actos, ¿no? En el contexto de la empresa y del mundo que rodea a la empresa. Y he puesto la imagen de este compás porque en el fondo mucha gente, digamos, piensa que la integridad empresarial es alcanzable al 100%. Es decir, que tú puedes ver una empresa donde no exista un acto incorrecto. Y eso es imposible, somos seres humanos. Y en muchos casos, y a ustedes seguramente les ha pasado, hay casos en los que el comportamiento que ocurre en tu empresa, alguna persona, un colaborador, no necesariamente es malintencionado. No necesariamente tiene una intención oculta o negativa, simplemente es inconsciente o es un error. No puedes evitar que ocurran fallas. Tampoco puedes evitar que las personas dentro de tu empresa, seres humanos, cometan actos incorrectos digamos, con total conciencia de lo que están haciendo. Tratando de aprovecharse de la posición que tienen, de ganar algún tipo de interés, etc. O sea, es imposible llegar a la idea de que existe pues la integridad empresarial al 100%, en el sentido que todos tus actos, todos los actos de todas las personas de tu empresa y tu empresa
frente a la sociedad son incólumes, ¿no? Perfectos. Lo que la integridad empresarial intenta hacer es tener este compás que apunta siempre al norte, a esa intención de estar motivando, cultivando, construyendo la integridad empresarial todo el tiempo, preocuparte porque eso esté ocurriendo en tu empresa y hacer las enmiendas, las correcciones que sean necesarias cuando se cometen errores, para que siempre puedas ir como ese compás, ese norte magnético que te anda jalando hacia el norte, a la brújula, apuntando siempre al norte. El comportamiento de tu empresa siempre apunta a ese norte, ¿no? Ese norte de hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera correcta y hacerlo siempre. Entonces, para empezar, eso es integridad empresarial. Entonces, la segunda pregunta es, y es algo que, digamos, ha sido una pregunta que me he hecho toda la vida, que en el fondo ha sido una preocupación constante a lo largo de toda mi vida empresarial, es, ¿y cómo haces como CEO o como director de una empresa para asegurarte que eso pase? O sea, por ejemplo, yo estoy trayendo acá mi experiencia como de la UPC, y la UPC es una organización que hoy día tiene 4 campus en Lima, tiene más de 5.000 colaboradores entre administrativos y profesores tiempo completo, más todos los profesores tiempo parcial. Tiene 65.000 alumnos matriculados con nosotros en este momento, 65 plus alumnos. Y tenemos una facturación de alrededor de unos $300 millones. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo haces tú como gerente general, como directorio para estar tranquilo de que efectivamente todos los días en este mundo, ¿no?, de miles de interacciones que ocurren en la universidad, las cosas se hagan de manera correcta? ¿Cómo haces? ¿No? Y a mí me ha pasado de todo. O sea, tengo N casos, pero por ejemplo, y todos los que les voy a mencionar son cosas que me han pasado. ¿Cómo haces para evitar que un colaborador use cosas muy sencillitas como, ¿cómo haces para evitar que los colaboradores, algunos, usen los gastos de representación para sus gastos personales? ¿No? ¿Cómo haces para evitar que una persona que está en admisión, y tienes personas en admisión en los 4 campus, no falsifique información acerca de las matrículas para lograr su bono? Porque las comisiones se pagan de acuerdo a información las matrículas que se van dando. ¿Cómo haces para evitar que no te creen alumnos o postulantes fantasma? ¿Cómo haces para que un profesor no venda notas? Y de los miles de profesores que tienes. ¿Cómo haces para que una persona que está en tesorería, aprovechando que tus sistemas todavía no son del todo 100% automatizados, no transfiera dinero a cuentas que no son las de los proveedores que tienes que pagar y carruselee la caja durante, digamos, varias semanas? Y va usando el dinero y va depositando en cuentas que son de familiares o de amigos y tú no te das cuenta que eso está pasando. ¿Cómo haces para evitar que una persona de tu equipo, del área de compras, por ejemplo, no favorezca a un proveedor, que no necesariamente es el mejor proveedor para la empresa o para la universidad, a cambio de favores personales? ¿Cómo evitas, ya a alto nivel, que un directivo de la universidad no coimee a una autoridad municipal para obtener permisos o para acelerar los permisos? Incluso si es que esos permisos debían estar en determinada fecha y están demorando, y cómo evitas que la persona, digamos, racionalice que simplemente los está acelerando con un pago de la cuenta. Entonces, les cuento que estoy dándoles algunos de los casos que tengo, digamos, frescos en mi memoria, de pequeño nivel a mucho más alto nivel, que han sido cosas que me han preocupado toda la vida. ¿Cómo hacer? Porque finalmente, todo lo que pasa y todo lo que puede ocurrir, y todo esto que les estoy comentando, termina sobre tu escritorio, termina siendo responsabilidad tuya. De alguna manera, y la tienes que asumir como gerente general o como directorio. No puedes voltear a decir, esto no es mi culpa, no fui yo, ¿no? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿cómo haces para que en verdad tú puedas estar tranquila o tranquilo de que estás haciendo todo lo posible para evitar que estas cosas pasen en tu universidad o en tu organización? Y eso es un poco lo que les traigo. La experiencia que yo he tenido es una experiencia de 25 años construyendo integridad empresarial, porque esta preocupación la tuvimos bien rápido desde que
desde que se cofundó la universidad, ¿no? Desde que cofundamos la universidad. Pero tengo toda una historia yo estoy involucrada con la UPC desde que nació. La UPC se creó en 1994, en 1995 hasta el 2005 yo fui una cofundadora y emprendedora, o sea, mis socios y yo creamos la UPC. Considero que fue un emprendimiento porque empezamos muy pequeñitos, ¿no? Nuestros primeros alumnos fueron 300 alumnos que recibimos en el campus de Monterrico, donde teníamos el primer piso de un solo pabellón y las oficinas eran las casetas que habían quedado de la compañía constructora que las dejaron, ahí nos instalamos en oficina. Así empezó la UPC. Entonces he tenido toda una etapa de cofundadora emprendedora. Luego, en el 2005, la universidad pasó a ser parte de Laureate International Universities, al día siguiente de la venta de las acciones de UPC, que es una universidad con fines de lucro, y teníamos acciones. Me nombraron presidente y CEO. Entonces, a partir del 2005, pasé de ser socia, emprendedora, dueña de mi propia organización, y pasé a ser presidente y CEO de la UPC, cargo que tuve hasta alrededor del 2016, sí, hasta el 16. En el 17 contraté una gerente, en el 16 contraté una gerente general, que estuvo hasta hace poco, Marisol Suárez, y yo me convertí en presidente de la universidad, porque además me hice cargo de todo el resto del grupo educativo, que es el grupo Laureate, que es UPN, Cibertec y TENE. Y fui presidente hasta mayo del 2019, cuando decidí colgar mis guantes de ejecutiva, después de 40 años de haberme graduado de la universidad, decidí que había llegado el momento de colgar mis guantes de ejecutiva para dedicar mis energías a otras cosas, y salí y dejé de ser empleada de la UPC. Pero tengo una historia paralela, porque en el año 2012 formalizamos un directorio en la UPC, un directorio que tenía 2 directores independientes. Y yo fui la presidenta del directorio que fundó este directorio, digamos, más formalizado, porque realmente empezamos como una empresa emprendedora, ¿no? O sea, tenemos un consejo de los dueños, pero no necesariamente era un directorio formal. Pero en el 2012 se instaló, y yo me convertí en la primera presidenta del directorio, con este directorio de 2, y después pasé a ser en el 2016, cuando vimos la necesidad de que el presidente del directorio fuera un directorio independiente y no el CEO de la compañía, porque yo era la presidenta y CEO. Nombramos a Aristides Macedo el presidente del directorio, y yo pasé a ser una miembro más del directorio, y cuando presento mi renuncia en el 2019, pasé a ser una miembro del directorio independiente, que es lo que soy hasta ahora. Durante todos estos 25 años, esta preocupación sobre la integridad empresarial ha sido una de mis grandes preocupaciones. Y finalmente les puedo comentar que hoy les traigo el modelo de integridad empresarial, que finalmente es el que existe hoy día en la UPC, y en el cual de alguna manera yo he participado en su construcción. No soy la única que lo ha construido, pero he sido testigo y protagonista de esta historia de construcción de un modelo, que creo que es un modelo que se los voy a mostrar, que es este. Es un modelo que, digamos, que tiene 7 componentes. Y es un modelo que, desde mi punto de vista, es el modelo actual de la UPC, y es el que les quiero contar. Es un modelo que aplica a cualquier empresa de cualquier tamaño. En realidad depende del nivel de sofisticación que tengan los diferentes elementos. Y obviamente hay componentes que comienzan a ponerse en el momento que la empresa deja de ser un emprendimiento pequeño. O sea, no todas las empresas, cuando son pequeñas, la integridad empresarial es como que mucho más sencilla, porque está basada en las personas, las pocas personas que están dentro de la empresa, que se conocen, que probablemente comparten valores porque son los fundadores originales, y la integridad está basada en eso. Pero en la medida que las empresas van creciendo, como le pasó a la UPC, que pasó de ser una universidad de un solo campus de 5.000 metros cuadrados, a 4 campus en la ciudad de Lima, de 300 alumnos a 65.000, programas, etc., se va necesitando un sistema que te garantice que efectivamente la integridad empresarial está existiendo en tu organización, en la UPC. Este modelo de 7 componentes tiene un eje central, y yo creo que es uno de los que a veces no lo ponen cuando hablan de integridad empresarial en los modelos, de crear un modelo, porque pero yo sí considero que es importante ponerlo por delante, que es el propósito. Sinceramente creo que el propósito de una empresa, de una organización, al final termina sosteniéndolo todo. Todos los sistemas, todo lo que haces, todo lo que terminas
toda la imagen que proyectas, toda tu actuación termina sentándose sobre el propósito. Y si tu propósito es generar utilidades y no es un propósito trascendente que engancha a las personas, tienes mucho más probabilidades de que la gente esté pensando en su propio provecho, porque finalmente si la idea es generar utilidades para los accionistas, entonces, bueno, yo también vengo acá y yo tengo misiones y quizás puedas tener comportamientos digamos, que no se dan cuando tú has entrado a una empresa, colaboras en una empresa y te sientes identificado con el propósito y sientes que ese propósito está muy por encima de ti, que estás contribuyendo a algo que vale la pena. El tono total de la organización es completamente distinto. Y entonces en ese tono de propósito puedes asentar sistemas. Y el sistema de la integridad es uno de ellos. Este modelo que les presento tiene dos frentes. Uno que es el de la izquierda, que es el que tiene que ver con las personas. Tiene tres componentes, que es reclutamiento, cultura y capacitación. Y el otro, que es el que está a la derecha, que normalmente se construye, lo necesitas un poco después, cuando eres más grande, cuando vas creciendo, que es el instrumental, que tiene que ver con los códigos de conducta que ya no son verbales, sino son escritos, con la gestión del cumplimiento que te permite asegurar digamos, que los códigos se cumplen, que los comportamientos son los que tú esperas que se den, y finalmente las certificaciones y auditorías. Entonces les voy a contar un poquito de estos elementos para que los puedan comprender desde mi propia experiencia, ¿no? Primero, el propósito, bueno, yo creo que ya lo comenté, para mí el hecho de que la UPC tenga un propósito muy claro desde que nació, no ha cambiado, ha tenido un matiz con visión global cuando entró Laureate, pero desde que se fundó la universidad, la misión que ustedes ven publicada es la misma, básicamente, que es formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. Lo único que ha cambiado cuando vino Laureate es la visión global. Y es una ventaja enorme que en nuestro propósito la palabra íntegro esté. Si es que nosotros tenemos como propósito formar líderes íntegros, no podemos ser otra cosa como organización, es como un básico, ¿no? Y es como una especie de condición inherente. Lo segundo es que eso dio pie a una creación de la cultura. Si ustedes me preguntan qué es lo que me deja más tranquila cuando pienso en la integridad y en cómo puede dañar en un segundo la reputación que nos ha costado 25 años construir, lo que me deja tranquila de que en verdad eso, si bien podría ocurrir, probablemente no ocurra, y si ocurra lo vamos a poder manejar responsablemente, es porque nosotros entendimos a la universidad y hay que entender a las empresas como entidades humanas, no económicas. Somos entidades humanas por esencia. Dependemos de las personas, de los talentos y de los valores y de los comportamientos de las personas. Y eso fue algo que estuvo muy claro con nosotros desde el comienzo. El hecho de que decidimos que habían dos valores fundamentales que iban a ser los pilares de nuestra propuesta. O sea, cómo formar líderes íntegros, cómo transformar la educación en el Perú, bueno, a través de la calidad y de la innovación. Los escogimos como los grandes valores fundamentales. Y son tan fuertes en nuestra cultura, tan importantes, que están trasladados en el eslogan. Si ustedes se remontan a los 25 años atrás, van a ver que el eslogan de la UPC tampoco ha cambiado. Seguimos en el Exígete Innova. Es el mismo. ¿Y qué es Exígete Innova? Es calidad e innovación. Porque es parte de nuestra ADN y es parte de nuestra cultura, y eso es en lo que la gente cree. La mayor parte de la gente de la UPC cree en la calidad y la innovación como el camino a lograr nuestro propósito de transformar la educación y formar estos líderes. Y eso es lo que me deja. Pero una de digamos, la cultura tiene, no tengo tiempo de explicarles cómo construir una cultura de integridad en todos sus elementos, pero de hecho uno importantísimo que creo que fue una cosa fundamental y que tomamos la decisión desde el comienzo y que fue una muy buena decisión, fue que entendemos que la cultura necesita, entre otras cosas, símbolos y referentes. Necesita modelos de comportamiento íntegro que la gente pueda admirar y respetar. Y por eso nos tuvimos muchísimo cuidado por ejemplo, que nuestro primer rector que fue Lucho Bustamante, lo contratamos como primer rector. Cuando él es elegido, lo elegimos principalmente por su integridad profesional y personal.
porque realmente representaba aquello digamos, que queríamos que fuera parte del valor del valor de la universidad, y que los alumnos, los docentes, los administrativos pudieran ver en Lucho esos líderes íntegros que transforman la realidad. Y es que en realidad los valores necesitan referentes, no pueden ser teóricos, no pueden estar colgados en la pared. Necesitas que esos valores tengan personas que los representen en su comportamiento diario, en la forma en que toman decisiones, en la forma en que se comportan, en la forma en que hablan, en la forma en que interactúan con las personas de la empresa o de la universidad. Pero no basta con eso, y ahora entro a la parte un poquito más instrumental. Había que tener códigos de ética. Nosotros nacimos con reglamentos, eran bastante amplios, y más nos sentamos en la cultura, pero cuando entra el Laureate y viene esta explosión de crecimiento, fue necesario tener estos códigos súper detallados. Nosotros, si tú vas a la página web y quieres encontrar, si quieres un buen referente, un buen código de ética, ética empresarial, vas a googleas Laureate Code Ethics and Compliance y te va a salir nuestro código de ética en varios idiomas. Lo bajas en castellano y es un código de 37 páginas que describe todo lo que significa ese comportamiento ético que esperamos de nuestros empleados. Ese código de ética tan detallado que todos firmamos y que todos declaramos haber leído y reconocido, se desprenden un montón de otros códigos igualmente importantes, que son el código de los empleados, ya más detallado en el reglamento de trabajo, puede haber partes ahí, el de los proveedores, el de los directores de los decanos, los directores de carrera, los docentes, los alumnos. Y en el caso particular de Perú, creo que en otros países también pasó lo mismo en Laureate, la parte de soborno y corrupción y el capítulo que está entre la página 30 y la 37 que tiene que ver con sobornos, corrupción, actividades y donativos políticos era muy genérica, porque pensaba para una red muy internacional. Entonces en la UPC se tomó la decisión de redactar una política anticorrupción y una política antisoborno que fuera customizada, aterrizada a la realidad de nuestro país, y que no dejara de lado ningún delito, ningún comportamiento, nada que estuviera fuera de eso, para que estuviera clarísimo que era anticorrupción y antisoborno. Después tienes que capacitar. Y otra vez, la capacitación, nosotros hacemos muchísima capacitación, lo hemos hecho desde el comienzo, en todo lo que se puedan imaginar. Capacitación de competencias, obviamente, pero también mucha capacitación en liderazgo, en valores, en manejo de equipos, en presentaciones efectivas. Pero una de las cosas que también hacíamos era capacitación en valores. Porque parece mentira, pero como les dije al comienzo, a veces las personas actúan de una manera incorrecta, no porque tengan mala intención, simplemente no tenían idea de que eso era incorrecto. Entonces, por ejemplo, hoy día la capacitación de todo el tema de la integridad empresarial y de anticorrupción, etcétera, es obligatoria. Todos los empleados de la compañía, desde el director de la empresa hasta el empleado que abre la puerta, tiene que pasar por estos módulos de capacitación, ahora son online, y hace tiempo que son online, no solamente ahora por la pandemia, porque así llegamos más rápido a todos los empleados. Y estos no son capacitaciones teóricas, que es integridad, que es un comportamiento en teoría. Son casos, y todos los años varían. Y estos casos te presentan una serie de casos primero y te ponen en esta situación y te preguntan qué es lo que tú tienes que hacer si piensas desde la manera ética y correcta, cuál es el camino correcto. Y yo me acuerdo que he dicho, yo la primera vez que me metí a hacer el módulo dije, bueno, yo seguramente voy a contestar todas las preguntas muy bien. Pero créanme, de hecho contesté muchas bien, pero me agarraron en dos, en donde no me he dado cuenta que efectivamente esto tenía varias aristas, y en donde de repente lo que yo estaba pensando que era correcto no era tan correcto, ¿no? O sea, no era el camino tan correcto. Entonces, esa capacitación es bien importante y hay que instalarla, y no puede ser, mucha gente lo que hace dice, implemento un sistema de capacitación anticorrupción y de integridad, de valores, y capacito a todos mis empleados una vez. Eso no funciona. Esta es una capacitación constante que tiene que darse. Le damos mucho más énfasis a los nuevos colaboradores, pero todos los colaboradores tienen que hacer esto todos los años.
tienes que tener canales de denuncia, y esos canales de denuncia tienen que ser creíbles. Tenemos, en el caso de nosotros en UPC, tenemos un canal de denuncia que se usa, o sea, de verdad hay denuncias, que tiene, ahora es por correo, ya no hay el telefonito rojo. Efectivamente, en un momento hubo una especie de hotline, medio telefonito rojo, pero ahora ya es una línea por correo que va de frente a una zona donde no es UPC, es en un área de ethics de Lore. Y tenemos además la cultura del whistleblower. Acá en la UPC no está mal visto que tú delates un comportamiento equivocado. O sea, el whistleblower es un héroe. Entonces, tienes el whistleblower, que puede ser cualquier persona que actúe, que vaya donde su jefe y le diga, esto está pasando, no me parece bien, o puedes tú escribir en la línea, poniendo quién eres, con total confianza y credibilidad, y que no te va a pasar nada, no va a haber represalias. Y esos reportes, esos casos, llegan al oficial de cumplimiento de la UPC. Este oficial tienes que tener un oficial de cumplimiento, no tiene que ser a tiempo completo, depende del tamaño de tu empresa. Nosotros tenemos uno que digamos que tiene el 80% de tu tiempo está dedicado a ser un oficial de cumplimiento. Y una de las cosas que digamos, cuando converso con él y algunas veces vemos los casos que se van dando, tengo que reconocer que la mayor cantidad de casos se dan en el área académica porque es natural, es nuestro giro de negocio y menos en el área administrativa. Pero lo que él me dice siempre es, lo más importante, además de que los canales de denuncia sean confiables, seguros, creíbles, es el debido proceso. Las personas tienen que ver que efectivamente algo pasa con tu denuncia y que eso que pasa no es algo que sigue un proceso formal, establecido, no subjetivo, objetivo, ¿no? Y que nos lo tomamos en serio. Y eso es lo que me lleva al sistema de gestión. Tienes que tener una gestión de cumplimiento. Y en nuestro caso parece un poco complicado todo esto, pero son pocas personas en realidad. Acá estamos hablando, todos los que están en azul son las personas que tienen que ver con la parte de integridad empresarial. Tenemos el oficial de cumplimiento, que es de UPC, que le reporta no al CEO en línea directa, sino al oficial de cumplimiento de Lore. Eso es a quien le reporta. Tiene una patita, digamos, puede hacer uso de los recursos del área de control interno de la UPC, que sí es área de control interno de la UPC, que maneja todo lo que es SOX, o sea, el compliance de SOX en los procesos. Cuando tiene un caso que involucra áreas financieras y contables y no es su expertise, porque nuestro oficial de cumplimiento es abogado, él puede hacer uso de los recursos de control interno, pedir ayuda para una investigación acerca de un manejo, digamos, de información oculta o de robos sistemáticos en alguna área de la universidad. Y sí tiene dos reportes directos sobre los cuales se apoya. Uno en el área académica, que es el oficial de disciplina. Tenemos un oficial de disciplina que sí es 100% dedicado a ver todos los casos que se presentan con alumnos y profesores. Ahí el reglamento es, nos sentamos sobre el reglamento de disciplina, que es muy, muy detallado de docentes y alumnos, y tenemos todo un proceso súper detallado con un tribunal de honor que es el que define las, digamos, entre comillas, sentencia de los casos, ¿no? Evalúa si amerita, no amerita, etcétera, y todos los casos son vistos por ese tribunal. Por el lado de los administrativos tenemos el área de control de riesgos, que, digamos, que al final lo que hace el área de control de riesgos es instalar todas las certificaciones, porque uno necesita, una vez que tú creces, necesitas establecer controles. Tenemos ISO 37001, que ya lo tenemos, hemos aplicado y hemos obtenido la certificación cero soborno y estamos viendo cómo hacer cumplimiento con la ley 30424 de prevención. Pero al final, el oficial de cumplimiento, cuando tiene que hacer una investigación, puede pedir recursos para hacerla, porque las denuncias pueden ser por diferentes tipos. Algunas de ellas terminan en manos de recursos humanos. También hay que ser muy claros de que las denuncias pueden ser no necesariamente denuncias válidas, ¿no? Hay mucha gente que usa el canal de denuncias para quejarse de su jefe, no me gusta su estilo. Entonces lo que hacemos en ese caso es, igual nos la tomamos muy en serio, pero no es derivado pues a una investigación de integridad empresarial, sino va hacia una investigación, hacia recursos humanos, que comienza a ver si efectivamente hay una, si es que hay evidencia suficiente para que se vea que esta persona como jefe no está siendo un buen jefe y hay que capacitarlo o desvincularlo dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no?
Es importante la parte de reclutamiento para tener una cultura que no se te vaya desviando, y sobre todo cuando contratas tanta gente todos los años, es importante que tu área de reclutamiento tenga dentro de sus evaluaciones no solo la evaluación de la trayectoria profesional y competencias profesionales del candidato, sino también haga evaluaciones de valores y de integridad, justamente valores como la integridad. Es la calidad humana en la que evaluamos y le ponemos muchísimo peso. Hemos descartado candidatos brillantes, pero que no pasaban el filtro de calidad en términos de valores y fit con nuestra cultura. Y nos hemos equivocado además muchas veces, pues se han filtrado. Esas evaluaciones no son tan fáciles de hacer, y tenemos un proceso de desvinculación que es muy rápido en actuar cuando hay que desvincular a alguien que no, a todas luces, no tiene, digamos, la integridad empresarial que esperamos. Finalmente, como miembro del board, soy directora, ahora ya no soy CEO, ya esa parte, pero igual me sigo preocupando porque soy directora y creo que nunca me voy a dejar de preocupar del tema de integridad empresarial en la UPC, pero ahora como miembro del board, del directorio, tenemos varios elementos y sigo haciendo seguimiento de la integridad empresarial, pero a través de un nuevo rol. Tenemos, por ejemplo, el que nosotros firmamos un código de conducta y de ética de directores, que es diferente a los empleados. Esto ya es muy específico para directores, porque no somos empleados. Tenemos 4 comités. Uno de los comités ve todos los casos y las estadísticas de todo el canal de denuncias, y además mira con ojo detallado todo el tema de las certificaciones y del ambiente de control. De hecho, en la agenda, 2 veces al año recibimos reportes de SOX y reportes de riesgos. Justo ayer me tocó estar en el directorio y hemos revisado toda la certificación 37001. Y finalmente tenemos una autoevaluación de directorio que se lleva a cabo todos los años, es anónima, y hay 3 preguntas relacionadas que se hacen a todos los directores de manera anónima que tratan de evaluar cómo nos vemos en estas 3 preguntas. El directorio se asegura que la organización cumple con las leyes y las regulaciones. El directorio se asegura que los riesgos están identificados, evaluados y gestionados en la universidad, todos los riesgos, incluso el de las faltas de integridad empresarial y corrupción. El directorio toma decisiones en base a la ética, por ejemplo, toma decisiones donde se tiene en cuenta los conflictos de interés, la confidencialidad, etc. Y cuando vemos que no todos los directores piensan que estamos en un nivel alto en esto, elaboramos un plan de mejora que es solicitado a la gerencia para que esto se mejore, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Entonces, básicamente eso era mi primera parte, José. O sea, construir la integridad empresarial es un proceso que no es una sola vez. La gente cree que uno instala algo y ya, ¿no? Y te olvidas. No. Yo, como te digo, desde que se fundó la universidad hasta hoy, sigue siendo una enorme preocupación. Voy a hacer un stop share para ver si hablamos más en Perfecto. cámaras, ¿no? En view más abierto. Espérate un ratito, gallery, ya. Más abierto contigo y ¿no? Para vernos un poco mejor. Es eso, la integridad empresarial es algo que te va a preocupar siempre, lo tienes que construir, nunca está de todo, porque aparecen casos que dicen, ay, este caso no lo tenía tan, no. Este caso no, se me escapó. Te das cuenta que hay una parte que no está, digamos, del todo clara, ¿no? Obviamente hay presiones del entorno, y las personas somos seres humanos, y las personas pueden caer bajo tentaciones y presiones, ¿no? Así que es un esfuerzo enorme, pero es un esfuerzo que corresponde a los líderes organizacionales, corresponde al CEO, a su equipo directivo y al directorio de la empresa. Es su responsabilidad. No, excelente. Entonces, empezamos con las preguntas. Yo no las puedo leer, o sea, ¿qué pasa? Sí, no te preocupes. Ya. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mariana. Entonces, para esta primera parte tenemos el primer, más bien pregunta y comentario también de parte de Eduardo Manuel Palacios Romero. Él te consulta, ¿podrías detallarnos la información con respecto a construir la integridad empresarial en el sentido que no es estático, sino dinámico? Y brindarnos actividades concretas de lo que se puede realizar, con qué frecuencia, cuáles son las de mayor prioridad para poder construir de manera exitosa la integridad empresarial.
Sí, de hecho, lo que acabo de decir justamente al terminar es que este no es un proceso una sola vez. O sea, mucha gente cree que ya, pues no, ya voy a hacer el trabajo de integridad, instalo un sistema, capacito a la gente y ahora me puedo olvidar y dedicarme a otras cosas. No. La experiencia que yo he tenido desde el día cero hasta hoy, han pasado 25 años, es que el tema de integridad es un tema que ocupa mi mente todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy, es una cosa que reviso, digamos, anualmente me hacía el cuestionamiento de, bueno, ¿y cómo puedo mejorar esta integridad empresarial? Es sumamente dinámico, en ese sentido. Lo otro que le da dinamismo es que esos componentes que les he descrito son componentes que no son grabados en piedra. No hay un componente, por ejemplo, el tema de reclutamiento. No es que tú puedes decir, ya instalé el reclutamiento para minimizar los casos que se me filtren en la organización personas que van a, digamos, actuar de manera incorrecta, que son capaces de crear estos postulantes fantasmas en el área de admisión. No, pues, entonces, que con la experiencia que vas teniendo, con lo que te va pasando, vas construyendo un mejor sistema de reclutamiento. Todos los años lo revisas, te das cuenta que hay cosas que no pudiste hacer bien, que se te filtraron, qué nuevos instrumentos de evaluación puedes tener. Entonces, mi consejo es que tú hagas una autoevaluación, si es tu responsabilidad liderar una empresa o donde estés, dentro de un equipo, porque puedes hacer esto, integridad empresarial de tu equipo, y después eso se contagia. O sea, tú puedes contagiar integridad empresarial al resto. No tienes que ser solamente el CEO. Agarras los 6 componentes, los 3 del lado izquierdo y los 3 del lado derecho, y dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? En cultura, en valores, ¿no? En la parte de valores. ¿Cómo estoy en capacitación? ¿Cómo estoy en reclutamiento? ¿Y cómo estoy en código? ¿Es claro mi código? O sea, todo lo que está clarísimo, todo el mundo lo conoce, o es que han firmado sin leer y al final fracasan, o sea, no pasan la capacitación. ¿Cómo esto es el mismo examen todos los años? O sea, que ya se lo saben de memoria, o estoy poniendo el interés en hacer casos que sean vigentes y que dentro de lo que voy aprendiendo, poniendo casos más complicados para elevar el nivel de sofisticación de las personas en reconocer cuando un acto es incorrecto. Estoy aplicando alguna certificación, alguna que esté a mi alcance. Por ejemplo, en Empresarios por la Integridad, la certificación Cero Soborno está disponible para pymes. Y no es la misma certificación que la gran empresa, porque reconocemos que están en otro estadio de su evolución. ¿Tienes alguna certificación? ¿Qué nivel de controles has establecido en tus procesos para asegurar que no se te caigan en el camino algunas cosas? Entonces, es absolutamente dinámico, pero lo bueno es que acá tienes un modelo con 6 componentes. Puedes agarrar cada uno de ellos y hacer una línea base y proponerte mejorar. Y ese trabajo, después de 25 años y siendo UPC una universidad con un sistema bastante sólido de integridad empresarial, te digo que el trabajo no termina. Ahí seguimos, siguen viniendo los temas, siempre van a haber casos, siempre puedes aprender más sobre cómo hacerlo. Y Mariana, por ejemplo, lo que mencionaste hace un ratito, para empresas pequeñas, las pymes, o empresas que no tienes pues esta organización compleja que puedas tener un oficial de cumplimiento ni nada, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bueno, yo recomendaría, me voy a hacer un flashback, ¿no? De hace 25 años, cuando en la UPC éramos un emprendimiento con muy pocas personas. ¿Y cómo empezamos? Teniendo clarísimo el propósito, número 1. Eso fue la prioridad fundamental. O sea, ¿por qué existimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Para que esto fuera la razón de ser de una persona cuando quiere entrar a la organización y no entre para sus propias ambiciones, sino porque entre a la organización y se enamore de este propósito. Número 1. Número 2, reclutamiento. Porque al comienzo, cuando tú contratas, tienes muy poca gente y puedes darte el lujo de entrevistar a todos. O sea, tú puedes entrevistar a todas las personas que van a entrar a tu empresa. Bueno, date el trabajo de explorar a fondo, no solo lo que traen en términos de si saben manejar bien un programa de software o si son unos expertos y vienen súper bien recomendados, ¿no? De una empresa donde han sido top performers. Date el mismo tiempo para evaluar, aunque sea con preguntas, que hay miles de, tú leas entrevistas. O sea, ahora todo está disponible en la red, ¿no? Yo qué hacía cuando no tenía pues el área de recursos humanos, me leía todos los libros de cómo entrevistar mejor
y sacaba buenas preguntas que me ayudaran a mí a determinar esta persona es una persona con alta calidad humana, es empática, es solidaria, o sea, para una universidad, tiene vocación de servicio, va a resistir las tentaciones o no. Empieza por ahí y comienza a contratar gente que pueda ser estos referentes, ¿no? O sea, como les digo, el contratar a Lucho Bustamante, primer rector, fue muy importante para poner la piedra fundamental sobre este tema. Y vas construyendo cultura. Con el tiempo es que subes al otro lado y empiezas a tener que traer instrumentos. Redacta tu código de ética, aunque sea chiquitito de una hoja, que refleje el comportamiento que te esperas de la gente, compártelo con tu gente, siéntate y discútelo, para que, o sea, como son pocos, puede ser una reunión y lo leen en voz alta y dicen, ¿por qué creemos en esto? Así se empieza. Efectivamente, eso no te va a servir cuando la empresa tiene 65.000 alumnos, 4 campus, 5.000 colaboradores, no hay forma. Tienes que sofisticar tus componentes. Pero eso se va construyendo en el tiempo. O sea, piano, así sí. es. Y las pymes pueden empezar por el donde yo empecé, que es el lado izquierdo, cultura, reclutamiento, capacitación, no tan sofisticada, pero la puedes ir sofisticando en el tiempo. Buenísimo. ¿Una pregunta más, Yabeli? Perfecto, sí. Ay, perdón. ¿Para que haya tiempo para la segunda parte? Tengo que ir a la segunda parte, que creo que ¿Quieres que hagamos una pregunta más, Mariana, o...? Espérate. O pasamos. Déjame ver si la tengo, no sé si... no hice share screen, ¿no? Un ratito, dejé de hacer share screen. Un segundo. Déjame ver si... Escape. Déjame ver un ratito. Tengo que poner share screen. No están viendo la pantalla, ¿verdad? No. No. Ya, está bien. Who can share? Only host. Ya, share screen. Mi presentación estaba aquí. Ya está. Esto me olvido. Ahora sí, la voy a presentar. ¿Ya la ven? Perfecto, sí. Ya, ok. La segunda parte es más cortita. Y una cosa que se me quedó en el tintero en la última pregunta. Lo mejor que puedes hacer cuando eres una pyme y tú eres el CEO de la pyme es tú ser modelo de integridad. Tú tienes que ser el principal modelo. Tienes que, con lo que dices, con lo que haces, cómo te comportas, dar el ejemplo y marcar un tono en tu organización. Créeme, eso es contagioso. Okay, así como es contagioso del otro lado. Walk the talk, ¿no? Walk the talk. Sí. Ya, la segunda parte tiene que ver con esta cuestión de ya salte de la empresa y dices, ¿y ahora cómo hago para luchar contra la corrupción? Pero no la de mi empresa, la que yo puedo controlar con un sistema hasta cierto punto, sino cómo hago con la corrupción del país, ¿no? Que estamos viviendo una institucionalidad hecha a pedazos y gobernabilidad también ahora, desafíos económicos y sociales que se dieron en la pandemia, tenemos una reactivación económica que no termina de darse por una serie por lo anterior, y tenemos una democracia amenazada. O sea, ese es nuestro entorno de negocios actual. Creo que todos coincidimos en que es bastante estresante, ¿no? Y con altos niveles de incertidumbre. Y todo esto nos ha pasado, en el fondo, y cuando se hacen preguntas acerca de por qué estamos donde estamos, una de las razones más importantes de por qué estamos donde estamos, por qué no tenemos una población atendida, ¿no? Porque las cosas funcionan tan mal, es la corrupción. La corrupción es uno de los grandes males que tenemos que desterrar si queremos sacar al país adelante. Además de que no solamente es la realidad de la corrupción, sino la percepción sobre la corrupción. Y en un estudio que se hizo hace un tiempo, en verdad, eso fue en el 2017, si no me equivoco, la gente piensa que de cada 100 empresarios, 71 son corruptos. O sea, no tienen muy buen concepto de nosotros. Entonces hay un tema hay un desafío enorme ahorita, la verdad. No, es un desafío con el país, ¿no? En la lucha, de asumir la lucha contra la corrupción, más allá de lo que puedas hacer dentro de tu empresa, de donde estés, ¿no? Pero tenemos un enorme desafío que nos aplica a todos los empresarios, chiquitos, medianos, grandes, de reconstruir la reputación empresarial. Hay un tema muy antiempresa que se está germinando hace mucho tiempo, un antiempresario, es más fuerte en los grandes que en las medianas y en las pymes, pero al final decanten todos, ¿no? Tanto así que a veces el pequeño no se quiere llamar empresario, se dice emprendedor, porque la palabra empresario es como que
mal vista, ¿no? Y en el fondo todos somos empresarios. Así que yo lo que estoy recomendando es que pensemos que al final el futuro del Perú depende de lo que hagamos hoy en día y no se lo podemos dejar a otros, ¿no? Tenemos que unir fuerzas en el empresariado, como empresarios, salirnos de nuestra zona de acción, que es nuestra empresa, donde nos sentimos más en control. No salir digamos, a embarcarte en esta idea digamos, de construir un futuro diferente solo. Hay que empezar a ver dónde están los otros empresarios que están con el mismo entusiasmo y intención y deseo por que las cosas cambien, uniendo fuerzas, para tener un liderazgo activista. Ese es el liderazgo que yo estoy tratando de ejercer en este tema. O sea, por eso acepté la invitación de Óscar Espinosa cuando él fue el primer presidente de Empresarios por la Integridad, y acepté a unirme a este movimiento porque creo en que uniendo fuerzas y teniendo una postura acerca de estos temas, se pueden generar cambios. Entonces, esta es una invitación a que desde donde estés, ¿no? El tamaño que tengas, de los recursos que tengas, todos podemos ejercer un liderazgo activista. Y eso significa tener una postura, no pasar por agua tibia, ¿no? Lo que vemos. Lo estábamos conversando un rato con José antes de la charla, ¿no? Como en el fondo ha sido histórico, ¿no? Que en el sector empresarial se pasaba por agua tibia los actos incorrectos y hasta delictivos de empresarios y no se les ha sancionado socialmente. No se les sancionaba socialmente, era como que no me toca a mí juzgarlos, que los juzgue la ley. Es pasarlo por agua tibia. Entonces, liderazgo activista es, oye, un momento, yo tengo clarísimo qué es lo que hay cómo se deben hacer las cosas y no estoy dispuesto a tolerar, aunque pierdan a mis amigos, que esto pase por agua tibia. Es tener una postura visible, valiente, porque se asumen riesgos de todas maneras en esto, pero creo que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es construir un Perú de oportunidades para todos. Y creo que es importante que si queremos que el Perú sea un Perú de oportunidades para todos, no podemos simplemente pensar que el hacer las cosas bien en nuestra empresa es suficiente. O sea, quizás en otros entornos, en otros países sea suficiente, pero en nuestro entorno, en nuestro país, no es suficiente. O sea, aparte de ser un buen empresario, de ser un empresario íntegro que se preocupa por hacer las cosas bien, tenemos que empezar a pensar en cómo podemos tener una postura, una participación, una voz en la construcción de un Perú diferente al que estamos teniendo hoy. Y ese es un poco el mensaje que quería darles. Stop share, ya está. Listo. Buenísimo. La verdad que muy cierto lo que mencionas. Entonces, seguimos con las rondas de preguntas. Joely. Perfecto, claro que sí, pero antes de continuar con las preguntas, solamente quiero comentarles a todos nuestros asistentes que como para nosotros es súper importante también conocer su opinión acerca de esta conferencia que hemos realizado. Les voy a pasar por el chat un enlace para que nos puedan ayudar respondiendo la encuesta, mientras continuamos con Mariana respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Entonces, continuamos aquí con la pregunta de Joel Garay. Bueno, él te felicita por tu presentación y sobre todo por el trabajo arduo que realizan con tú y todos los profesionales que te acompañan en todos estos años para poder aportar, digamos, a los alumnos universitarios ese sentido de trascendencia e integridad en su formación profesional. Dicho esto, él te pregunta si la organización a lo largo de sus diferentes procesos se orienta a sembrar e interiorizar en sus futuros graduados el concepto de integridad. ¿Han considerado la manera de mantener este vínculo de valores con sus profesionales ya graduados? Porque al final del día, estén en donde estén, ellos serán graduados de la UPC y en ellos se verá reflejada también la cultura. Siempre son alumni, es cierto. Les decimos upecinos. Son upecinos para toda la vida. Bueno, sí, o sea, definitivamente cuando la UPC nace con un modelo bien distinto, porque claro, uno de nuestros temas, una de las patas culturales de la UPC, uno de los valores de la UPC es la innovación. Y nosotros una de las razones por las cuales asumimos este reto de la universidad
es porque no nos gustaba mucho cómo era el sector educativo en su momento. Tienes que remontar de 25 años atrás, un sector educativo donde realmente poca gente podía acceder a la universidad, o sea, las admisiones eran 50, 100 a 1, en las públicas 3.000 a 1, y la enseñanza era muy tradicional, ¿no? La cátedra, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a romper esto, porque a nosotros no nos gusta ese modelo. Primero queremos que exista más acceso a la universidad, que más personas, no importa de dónde provengan, digamos, en el caso de la UPC es una universidad que tiene un target, es obvio por el precio, pero queríamos ampliar ese acceso para que no fuera solamente la gente de los mejores colegios de Lima y no solamente la gente con niveles económicos altos los que pudieran venir. Tuviéramos una especie de rango suficiente como poder tener una población más amplia. Pero lo más importante no fue eso, sino nos lanzamos con un modelo educativo diferente, que era el del modelo educativo de competencias, y que tenía como principio la enseñanza y el estudiante como un protagonista de su educación. O sea, que no es que el estudiante va a la universidad, se siente y como que le van a estar echando un montón de conocimientos y valores, sino que asumiera su responsabilidad como parte de ese proceso, como protagonista. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos. Y que al final, más que llenarte la cabeza de conocimientos, que ahora se nota que ya después de 25 años de la era digital nos hemos dado cuenta que no duran mucho, que salieras con competencias mucho más, más comprensivas, más integradas de la persona, del ser humano. Entonces tenías la pata de las competencias profesionales que finalmente son muy importantes. Si eres ingeniero, hay competencias de los ingenieros que tienes que saber que manejar. Pero a esas competencias le sumamos las competencias más blandas, las que te permiten ser una persona más completa en el sentido del manejo de tus emociones, en el sentido digamos, de trabajo en equipo, que el manejo de las emociones te permite trabajar en equipo, por ejemplo, de liderazgo de tu propia vida, ¿no? Que te sientas dueño de tu propio destino, toda esa pata. Y finalmente la tercera es que te diéramos un entorno donde tú pudieras vivir los valores que esperábamos que vivieras el resto de tu vida. Por eso es que la universidad siempre ha sido muy, muy estricta en sus reglamentos, muy clara en el comportamiento que se espera de los alumnos, ¿no? Y a veces hemos sido sumamente criticados por eso. Sumamente criticados en la medida en que se esperaba que el alumno llegue a clases a tiempo. O sea, estamos empezando por el valor más básico, que es la puntualidad. Que las clases empiecen cuando tienen que empezar, a la hora que tienen que empezar. No te digo que no pasen cosas, pero es darte un entorno donde tú puedas no solamente leer acerca de estos valores, sino vivirlos todos los días. Y donde además, cuando se dieran casos de cuestiones incorrectas, tuvieras que efectivamente no eran toleradas. O sea, nosotros no hemos tenido ningún problema y nos ha dolido en el alma expulsar alumnos cuando ha sido necesario. No lo hemos hecho como la última instancia, porque creemos en nuestra labor de educador. Pero hay momentos en los que la falta era tan grave y tan poco reconocida, porque al final, o sea, el problema no era la falta, sino la falta de reconocer que había habido una falta para empezar. Ha hecho digamos, que esos casos finalmente no es que los publicáramos en el periódico, porque es privacidad de las personas, pero finalmente esas cosas se saben. Entonces, no sé si contesta tu pregunta, pero es eso. Y seguimos conectados con nuestros alumni. Nosotros somos una de las universidades que más actividades con alumni tiene. O sea, está siempre presentes en la vida de la UPC. Aquí tenemos la pregunta de Cristian Carazas. Y te saluda y te pregunta si hay algún presupuesto referencial o alguna relación versus ingresos o algún parámetro para mantener equilibrio de la inversión en este tema que para él lo considera sumamente importante, ¿no? Mira, de hecho, ¿qué es lo que cuesta acá, no? O sea, finalmente, porque crear cultura no cuesta. Eso en realidad cuesta, pero poco, porque en realidad tú lo puedes hacer con tu propia gente. O sea, no es lo que más cuesta. Hacer reclutamiento en base a valores tampoco cuesta. Es cuestión de desarrollar un interés por medir eso. No es que sea caro hacer reclutamiento evaluando esta otra faceta. Capacitar cuesta, pero lo puedes hacer con tu propia gente. O sea, nosotros cuando éramos emprendedores no teníamos dinero, obviamente. Y me acuerdo clarito que
que me había leído todos los libros de Deming de la filosofía de la mejora continua. Y quería que la UPC tuviera que asimilara la cultura de la calidad total, de Deming. Pero yo me leí todos los libros, pero había cosas que no, digamos, los libros no te explican. Y no teníamos dinero para contratar a una superconsultora. Entonces comenzamos a buscar empresas que tenían círculos de mejora. Y me tropecé con Bacus, una cervecera. ¿Qué tiene que ver una cervecera con la universidad? Nada. Pero sabían cómo hacer esto. Les toqué la puerta y dije, ¿me pueden ayudar? ¿Nos pueden ayudar a entender cómo funciona los círculos de calidad? Y claro, por supuesto los vamos a ayudar. Y vinieron y no costó nada. O sea, la gente de Bacus vinieron a la universidad y nos enseñaron cómo hacerlo. O sea, esa parte, la izquierda, no cuesta. Cuando tú ya creces y ya tienes muchos más colaboradores y muchas más posibilidades de que los riesgos aumenten, porque esto es un tema de manejo de riesgo, la parte de la derecha que es instrumental, esos tres componentes que les dije, porque los tres de la izquierda son los que les acabo de decir que a nivel, ya, no es que cuesten mucho, es más tu intención, tu tiempo, el tiempo que tú le quieras dedicar. Los tres de la derecha sí cuestan. O sea, en los códigos de ética no tanto, porque tú no tienes que inventarte uno, puedes bajarte algunos y customizarlos, pero sí te cuestan las certificaciones y sí te cuesta el esquema de gestión del cumplimiento. Eso sí cuesta. Hay que pagar un oficial de cumplimiento, las certificaciones son costosas, hay que hacer control de procesos y eso implica recursos. Ahora, si yo te dijera que eso es el costo más alto de la universidad, ni por casualidad. O sea, dentro de la línea de gastos ni siquiera la tengo identificada como tal, o sea, está repartida y no es algo que yo diga, uy, realmente esto me está haciendo un tremendo peso sobre mi presupuesto anual, no. Y yo creo que como dije antes, los componentes son los mismos. Si eres chiquitito, eres grande. Y tú puedes ver qué tanto en tu realidad necesitas ponerle el componente. Tú no necesitas, dependiendo del tipo de empresa que sea, no necesitas irte al best of class en cada uno. Lo más importante es que tú hagas tu baseline, tu evaluación de dónde estás y qué necesitas. Y repartas tus recursos donde tú crees que mejor te van a dar resultado. Y como te digo, el modelo funciona, y es un modelo conceptual, por supuesto, pero es bien claro. O sea, son 6 componentes más el propósito que tienes que preocuparte por ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, aquí como ex upecina, orgullosa también ex upecina, puedo dar fe de todo lo que dices por todos los años también que estuve. Como también varios han comentado por el chat, ex docentes y ex también upecinos ahí. Siempre llevamos el orgullo de nuestra... Me encanta escucharlo, ¿sabes? Me encanta escucharlo porque, por supuesto, nos hemos equivocado un montón también, ¿no? Nos ha pasado de todo. Pero me encanta escuchar cuando veo que hay gente que reconoce el esfuerzo que estamos haciendo. Es un tremendo esfuerzo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de Mary Carranza, que está súper interesante. Ella comenta, ¿qué viste en el país que te decidió hacer universidad? ¿No habían ya muchas universidades? No, había pocas. O sea, mi historia no la voy a poder contar ahorita, pero la cuento en un segundo, ¿no? O sea, yo salí de la universidad en el año 80 como ingeniero civil y yo juraba que iba a dedicar mi vida a hacer construcciones. Pero la década de los 80 en el Perú fue una década del terrorismo, hacer carrera de ingeniería civil era prácticamente imposible, mucha gente de mi generación se fue, y yo en esa mezcla de crisis con oportunidad que se iniciaba la era digital, se me cambió toda mi perspectiva de la vida y terminé de emprendedora y gestora educativa fundando el Instituto Cibertec en 1983, con mis socios. Pasaron los años, el Perú entró en la década de los 90, se abrió un poco el mundo y nos dimos cuenta, cuando estábamos en Cibertec, que de cada 3 postulantes que venían a Cibertec, que es un instituto tecnológico, uno estaba fascinado con la idea de hacer una carrera corta. Le parecía lo máximo. 2 estaban frustrados, habían intentado entrar a la universidad 3 veces. Gente brillante, gente muy inteligente. Habían intentado entrar a la universidad 3, 4, ya habían tirado la toalla y dijeron, bueno, instituto. Y habían caído ahí por eso. Entonces comenzamos a ver las cifras y nos dimos cuenta que el acceso a la universidad en esa época era pues mínimo. Y era solamente la gente privilegiada, ya sea porque eran buenos estudiantes en buenos colegios o en públicos o privados. Entonces dijimos, y aparte la verdad es que
no nos gustaba mucho el formato de la educación que nosotros habíamos recibido, tan cátedra, ¿no? Tan teórico. Entonces dijimos, no, nos gustaría una universidad, soñamos con una universidad, primero que fuera más abierta, moderna, cercana al alumno, y empezamos a soñar con la UPC. Y la UPC pues nació de este sueño, pusimos la primera piedra, me acuerdo clarito, abrimos un huequito en el terreno que teníamos, pusimos la primera piedra y nos fuimos a buscar a nuestros primeros alumnos. Eso es lo que hicimos. Y le dijimos, bueno, esta es nuestra propuesta. Si te gusta, ven. Seguimos con las preguntas. Aquí tenemos a Rocío Abogados, que te agradece por tu excelente y clara presentación. Y incluso tengo ahí varias preguntas similares, digamos, que van con esto, Okay. y te preguntan, en tu opinión, ¿las empresas son las corruptas o son las personas que manejan las empresas las corruptas? Y hace esta pregunta porque la norma peruana sanciona a la empresa, Exacto. ¿no? No, Hasta incluso con su disolución. sí. Y eso también iba con algunas preguntas que, por ejemplo, casos reales, tú dices, por ejemplo, el caso de Graña y Montero, ¿no? O sea, castiga a la empresa, pero tú dices los obreros, los empleados que no tenían nada que ver, ni Perdón, tenían sí. idea, o sea, ellos se ven perjudicados por algo que hicieron los dueños, o sea, a quien deberían castigar, y en todo caso, todo el peso de la ley a los ejecutivos, más no los trabajadores que se quedan en la calle. ¿Cuál sería tu opinión? El lenguaje nada que ver, sinceramente, ¿no? Es un lenguaje bien, o sea, no te da la realidad de lo que ocurre. Porque yo que he vivido 25 años digamos, en UPC construyendo integridad empresarial, eh, yo veo que no es que las personas sean corruptas, yo creo en que la persona humana es buena y por naturaleza y quiere hacer las cosas bien, o sea, creo en la bondad del ser humano, y no creo que menos las empresas, porque las empresas no son personas y por lo tanto no No, tienen emociones, no tienen, digamos. Para empezar, las empresas no pueden ser corruptas porque no tienen vida. O sea, para empezar, no, Y segundo, la persona humana no es corrupta por naturaleza. Comete actos de corrupción. O sea, por las razones que sean. O sea, es corrupta, o sea, se habla de estos corruptos, pero en el fondo es una persona que decidió hacer algo que no es correcto por las razones que sean. Buenas, malas, lo que sea, pero ese es un acto de corrupción. La persona ha cometido actos de corrupción y tiene que serse responsable de esos actos que comete. Ahora, de hecho, yo asumo mi responsabilidad como gerente. Si no, no hubiera preocupado tantos años, ¿no? Hubiera tenido siempre esta preocupación, ¿cómo hago, no? Si es que las personas, por las razones que sean, en sus vidas, ¿no? A pesar de que yo creo en la naturaleza humana, en la bondad de la naturaleza humana, por principio, son capaces de robarse el dinero de la empresa, pagar una coima y dañar a la empresa, porque finalmente eso, tú no puedes estar detrás de cada persona viendo lo que hace. Sí asumo la responsabilidad como líder de la empresa y como directiva de la empresa de asegurarme que hago todo lo posible y todo lo que esté en mis manos por evitar que eso pase. No puedo evitarlo. No hay forma. No existe, no existe. Si alguien se propone hacer algo horrible, como, o sea, digamos, realmente se lo propone, es muy difícil. Pero tú tienes que asumir la responsabilidad de que en tu empresa se viva la integridad empresarial todos los días, con estos componentes que les he comentado, hacerte responsable de que tú has hecho todo lo que esté en tus manos para evitar que, que las personas que están en tu empresa cometan actos de corrupción. Y eso pasa por todo lo que he comentado, y que es un trabajo enorme, es un esfuerzo inmenso, o sea, no es, yo les digo, no es algo que uno hace a la ligera, no es complementario, es parte de tu responsabilidad. Si yo tengo que decir la responsabilidad de un gerente, ¿dónde están las más importantes? Yo pongo esta como una de las más importantes, pero de hecho la encajo en cultura, porque es mi forma de ver el mundo, y los instrumentos me parecen lindos, pero les puedo decir una cosa. Hay un montón de empresas, entre ellas Odebrecht, ¿no? Que tenían toda la parte de derecha perfecta. Los códigos estaban escritos perfectos, tenían todas las certificaciones, las estrellitas acá, ¿no? Y tenían todas las, ¿no? Del oficial de cumplimiento, o sea, pasaban todas las pruebas, ¿ah? Como empresa. Pero cero acá a la izquierda. O sea,
todo esto estos instrumentos no sirven de nada si tú no has hecho tu trabajo de la izquierda, que es el que menos cuesta. El menos cuesta en dinero, pero más cuesta en intención, en Claro. compromiso, en tiempo, ¿no? Y estas empresas que hacen esto solamente por este lado son las que hacen esto de puro maquillaje, por salir la foto. Pero no es real, esa integridad no es, empresarial no es real, no es auténtica. Has hecho un maquillaje lindísimo, te has pintado bonito, ¿no? Pero eso, por ejemplo, se derrumba, y se derrumba en un instante. No resiste nada, ¿no? O sea, ahí ves todos los escándalos que finalmente se han ido destapando, ¿no? Y es porque en esas empresas, que muchas tenían todos estos códigos y certificaciones y todas Claro. no eran reales, pues. De la boca para afuera, así es. De la boca para afuera, sí. Seguimos con una pregunta más, Yoeli. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. ¿Sí? Sí, entonces sí, continuamos con una pregunta más. Esta pregunta es de parte de Orestes Cáceres Zapata. Él te consulta, ¿qué rol asigna a las técnicas de educación para adultos, aparte de promover el ejemplo de parte de los directivos y personas de mayor influencia? ¿Cuáles recomiendas más? Bueno, hay toda no sé si he entendido bien la pregunta, pero digamos, en la universidad tenemos un programa para el adulto que trabaja, que es el adulto mayor, ¿no? No es adulto mayor en el sentido que es mayor de edad, sino más de 24, llamémoslo así, que de alguna manera o truncó estudios o tiene estudios técnicos y quiere aspirar a una carrera. Cuando implementamos estos programas que le llamamos los programas EPI, fuimos pioneros porque estos programas no existían. Y vaya que tuvimos que luchar contra 50.000 obstáculos, ¿no? Regulatorios, digamos, de percepción, etcétera, y ahora son, pues, programas fantásticos que han demostrado su aporte, ¿no?, al capital humano del país. Esos programas, una de las primeras cosas que supimos es que no era lo mismo enseñarle a un joven que salía del colegio que a un adulto que tenía experiencia y que probablemente estaba trabajando y que ya había tenido cierta experiencia. Hay toda una metodología que es completamente distinta a la de la enseñanza de los jóvenes, de los niños, y que se aplica, y nosotros lo que hicimos fue traer especialistas para que los profesores que iban a dictar estos cursos, y que eran profesores probablemente de pregrado, que ahora iban a enseñar el pregrado para adultos, entendieran cuál era la diferencia entre enseñarle a un adulto y enseñarle a un joven universitario sin experiencia. Son metodologías, y yo creo que uno de los grandes problemas que hubo al comienzo con estos programas EPE fue que no todo el mundo hizo lo mismo, pues. O sea, simplemente agarró al profesor que estaba enseñando en pregrado y lo pusieron a enseñar EPE sin ninguna capacitación. Y eso no funciona. Clarísimo. Bueno, yo creo que estamos un poquito también sobre la hora, pero Mariana, te felicito por tu brillante conferencia. La verdad que es impresionante todas las cosas que uno aprende y que tú compartes con nosotros. Así que te agradecemos en nombre de BNI y de todos los asistentes tu presencia esta noche de día acá. Y agradecer a todos los que semana a semana nos acompañan en nuestro ciclo de conferencias magistrales. Invitarlos la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer un cambio de fecha, ya que el miércoles 8 es feriado. Lo vamos a pasar para el jueves 9. Así que también ya le estaremos enviando la información de nuestra gran conferencista que será la próxima semana. Y agradecerles a todos. Y nuevamente, Mariana, a ti, felicitarte y agradecerte por estar hoy día con nosotros y por aceptar la invitación. No, gracias a ti, José. Me encanta que me invites a conversar de esos temas. Muy bien, espero que haya sido útil. Nos Sí, vemos. por supuesto que sí. Y Yoeli, tú también. Claro que sí, bueno, agradecerle a Mariana nuevamente por su gran conferencia, y como mencioné, creo que puedo dar fe de esa educación integral que comparten, y bueno, no solo yo, sino los millones de egresados que han habido en la UPC y también todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por no solamente construir esa institución educativa, sino también ser ejemplo para los egresados y para que lleven también esa cultura en las organizaciones en las que forman parte o también en las que generan, porque creo que al final es un efecto multiplicador. Así que muchísimas gracias, Mariana. De nada, al contrario. Gracias a ustedes. Listo, bueno, gracias a todos, que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana, jueves 9. De todas maneras, a las 6 de la tarde. Chao a todos.